Imagina una figura cuyo propio nombre susurra tanto un poder inmenso como una crueldad inimaginable. Un gobernante que, con una mano, forjó un imperio a partir de tierras dispares y, con la otra, sumió su reino en un abismo de terror. Fue un monarca que se coronó, zar, un título que resonaba con César, reclamando el derecho divino, pero que gobernó a través de una escalofriante mezcla de paranoia, celo espiritual y salvajismo indiscriminado. Esta es la paradójica y horrible saga de Iván IV Vasilievich, grabado para siempre en la historia como Iván el Terrible. Pero, ¿qué significa realmente, terrible, cuando se aplica a un hombre así? Habla de su asombroso y temible poder como soberano, de su innegable genio estratégico en la expansión de las fronteras de Rusia. ¿O se refiere a las monstruosas atrocidades que cometió, los aterradores cambios de humor que podían convertir a un padre amoroso en un tirano fratricida, los miles masacrados sin causa, la escalofriante posibilidad de que incluso su propia vida terminara, no por medios naturales, sino por el mismo veneno que a menudo temía? Para entender a Iván, debemos viajar al corazón de la Rusia del siglo XVI, una tierra de vasta e indómita naturaleza y ferviente creencia religiosa, donde un niño forjado en el trauma ascendería al poder absoluto, ejerciéndolo con una mano que construía y destruía en igual medida. Iván IV nació el 25 de agosto de 1530, en el brillante, aunque traicionero, mundo del Kremlin de Moscú. Era hijo de Basilio III, gran príncipe de Moscú, un gobernante que había consolidado en gran medida el poder moscovita, y de Elena Glinskaya, una hermosa princesa de ascendencia lituana. Por un breve periodo, su temprana vida prometió la estabilidad de una sucesión directa. Pero esta promesa fue brutalmente efímera. En 1533, cuando Iván tenía apenas 3 años, su padre, Basilio III, murió. De repente, el príncipe infante quedó huérfano, arrojado a un brutal vacío de poder. Su madre, Elena, actuó inicialmente como regente, una mujer audaz y capaz que logró afirmar cierto control, incluso haciendo envenenar a un boyardo rival. Pero su reinado fue precario y su poder derivaba de su posición como tutora de Iván. Murió sospechosamente en 1538, cuando Iván tenía solo 8 años, casi con certeza por envenenamiento a manos de facciones boyardas rivales. El joven Iván y su hermano menor sordomudo, Yuri, quedaron a la deriva, peones en una lucha por el poder salvaje e implacable entre las poderosas familias nobles, los boyardos. Las familias Suisky y Belsky, entre otras, compitieron sin descanso por el control de la regencia, sumiendo a la corte en una pesadilla de intrigas, asesinatos y un abierto desprecio por los príncipes huérfanos. Imagina el trauma para un niño sensible e inteligente. Sus padres desaparecidos, probablemente asesinados, dejándolo desprotegido. Fue testigo de primera mano de las horribles realidades de la vida en la corte. Los boyardos irrumpían en sus aposentos, le arrebataban la comida, dormían en la cama de su padre, ignoraban sus gritos. Fue hambreado, descuidado, burlado y constantemente recordado de su total impotencia a pesar de su nacimiento real. Una anécdota particularmente vívida habla del joven Iván deambulando por el palacio, a menudo hambriento, desesperado por llamar la atención, solo para ser apartado o ignorado por los hombres poderosos que afirmaban servirlo. Desarrolló una profunda desconfianza hacia los boyardos, viéndolos no como sirvientes leales sino como parásitos traicioneros, responsables de su sufrimiento y del caos que envolvía su reino. Este abandono temprano y abuso psicológico sin duda distorsionaron su psique en desarrollo, cultivando las semillas de la paranoia, un profundo sentido de inseguridad y una sed de autoridad absoluta e incuestionable. Aprendió que el poder era efímero, la lealtad una ilusión peligrosa y la crueldad el único lenguaje entendido por quienes buscaban explotarlo. A pesar del caos, Iván sobrevivió. Encontró consuelo en las actividades intelectuales, devorando libros, particularmente textos religiosos e historias. Era notablemente inteligente, un teólogo perspicaz y un orador dotado. Pero junto a este aprendizaje creció una inquietante fascinación por la crueldad.
de adolescente, se deleitaba torturando animales, arrojándolos desde las murallas del Kremlin. Se dice que orquestó la flagelación pública de cortesanos e incluso la violación de nobles por parte de sus guardias. Estos actos, a menudo cometidos contra quienes lo habían ofendido a él o a su familia, fueron sus intentos retorcidos de afirmar el control, de reclamar el poder que se le había negado cuando era niño. El 16 de enero de 1547, a la edad de 16 años, Iván dio un paso trascendental que cambiaría para siempre la historia rusa. Se coronó no solo gran príncipe, sino zar, César, de todas las Rusias. Este fue un acto revolucionario. Elevó al gobernante moscovita al estatus de emperador, reclamando la sucesión espiritual y política del Imperio bizantino, que había caído en manos otomanas en 1453, y afirmando el lugar único de Rusia como la Tercera Roma. La coronación, un fastuoso espectáculo que combinaba ritos religiosos ortodoxos con tradiciones imperiales bizantinas, fue un movimiento deliberado y calculado para solidificar su derecho divino a gobernar, colocándolo muy por encima de los boyardos en disputa que lo habían atormentado. Fue una declaración de poder absoluto, otorgado por Dios. Durante los primeros 13 años de su reinado, el zar Iván IV fue un gobernante visionario, enérgico y sorprendentemente eficaz. Este periodo, a menudo conocido como sus años buenos, contrasta fuertemente con la tiranía que seguiría, mostrando el intelecto formidable y el potencial que fue trágicamente distorsionado. Se rodeó de un consejo de asesores de confianza, a menudo de rangos nobles inferiores, quienes lo ayudaron a implementar reformas radicales. Convocó el primer Zemsky Sobor, Asamblea de la Tierra. Un cuerpo protoparlamentario que incluía representantes de varias clases sociales, para asesorar en asuntos de Estado, un paso notable hacia una gobernanza más amplia. Codificó la ley rusa, creando el Sudebnik de 1550, que estandarizó los procedimientos judiciales y redujo la corrupción, proporcionando un grado de uniformidad legal en el vasto y diverso reino. Militarmente, Iván fue un genio estratégico. Modernizó el ejército, estableciendo una fuerza permanente de mosqueteros conocidos como los streltsí, leales directamente al zar, reduciendo significativamente su dependencia de las milicias boyardas. Sus mayores triunfos militares fueron la conquista de los kanatos tártaros de Kazán 1552 y Astracán 1556. Estas victorias fueron inmensamente significativas, abriendo las rutas comerciales del río Volga, asegurando las fronteras sureste de Rusia y expandiendo su territorio dramáticamente hacia el mar Caspio. Transformaron a Rusia de una potencia regional en un imperio multiétnico. Iván conmemoró la captura de Kazán construyendo la icónica Catedral de San Basilio en Moscú, una vibrante y fantástica obra maestra arquitectónica que permanece como testimonio de sus primeras aspiraciones. También fomentó las relaciones diplomáticas, abriendo rutas comerciales con Inglaterra y estableciendo la Compañía Muscovy, trayendo conocimiento y bienes occidentales a Rusia. Promovió la imprenta, fomentó la educación y supervisó la construcción de nuevas iglesias y monasterios. Durante este periodo, Iván fue visto como un soberano devoto, justo y capaz, llevando a Rusia a una nueva era de fuerza y prosperidad. Era una figura compleja incluso entonces, propensa a una piedad intensa y a estallidos ocasionales, pero generalmente contenida por sus asesores de confianza y el amor de su primera esposa. La trágica transformación de Iván de gobernante eficaz a el Terrible se atribuye a menudo a una serie de devastadoras pérdidas personales y a una profunda crisis de fe y confianza que comenzó a principios de la década de 1550 y se intensificó hacia finales de la misma. En 1553, Iván cayó gravemente enfermo con fiebre, creyéndose que estaba cerca de la muerte. En un movimiento desesperado para asegurar la sucesión, exigió que sus boyardos juraran lealtad a su hijo infante, Dmitri. Para su horror y furia, muchos boyardos dudaron, mostrando preferencia por su primo, Vladimir de Staritsa. Esta percibida traición, al presenciar a los hombres que él creía sus sirvientes leales desafiar abiertamente su voluntad,
reavivó la paranoia y la desconfianza profundamente arraigadas que se cultivaron en su infancia. Se recuperó, pero el incidente dejó una cicatriz indeleble, reforzando su convicción de que los boyardos eran intrínsecamente traicioneros, siempre conspirando contra él y su linaje. Luego vino el golpe más devastador. La muerte de su amada primera esposa, Anastasia Romanovna, en 1560. Anastasia fue una influencia suave y tranquilizadora en Iván, a menudo se le atribuye haber templado su temperamento volátil y haberlo aconsejado hacia políticas más moderadas. Su muerte sumió a Iván en una profunda desesperación y una paranoia aún mayor. Se convenció de que había sido envenenada por los boyardos, a pesar de no haber pruebas concretas. Esta pérdida fue un golpe emocional catastrófico, eliminando a la única persona que realmente podía calmar su espíritu turbulento y actuar como un puente entre él y su corte. Sin Anastasia, la presa que contenía a sus demonios internos se rompió. Los años siguientes vieron un cambio dramático. Iván se volvió cada vez más retraído, suspicaz y propenso a terrores aterradores. Comenzó a ver enemigos por todas partes, reales o imaginarios. Su celo religioso se transformó en una obsesión fanática, equiparando la deslealtad hacia él con la herejía contra Dios. Pasaba horas en ferviente oración y penitencia, solo para estallar en ataques de crueldad irracional poco después. La línea entre la piedad y el sadismo patológico se desdibujó. En 1564, Iván ejecutó su movimiento más audaz y aterrador, anunció su abdicación y partió de Moscú, llevándose a su familia y un séquito leal. La nación se sumió en el pánico. Tras intensas súplicas del pueblo y los boyardos, Iván accedió a regresar, pero bajo sus propios términos, poder absoluto e ilimitado. Exigió el derecho a ejecutar traidores y confiscar sus propiedades sin ningún proceso judicial, y a establecer un territorio especial enteramente bajo su gobierno personal, distinto del resto de Rusia. Este fue el nacimiento de la Oprichnina, 1565 a 1572. Iván dividió Rusia en dos partes, la Zemschina, gobernada por la administración tradicional de los boyardos, y la Oprichnina, su dominio personal, gobernada por su voluntad despiadada. La Oprichnina consistía en las tierras más ricas y estratégicas, incluyendo partes de Moscú. Para imponer su gobierno dentro de este reino personal, Iván creó los Oprichniki, un aterrador ejército privado, fanáticamente leal, vestido de negro, montando caballos negros, con una cabeza de perro y una escoba atadas a sus sillas de montar, simbolizando su misión de roer y barrer la traición. La Oprichnina fue un reinado de terror sistemático diseñado para aplastar a la antigua aristocracia boyarda y establecer la autocracia absoluta de Iván. Los Oprichniki operaban fuera de la ley, rindiendo cuentas solo a Iván mismo. Cabalgaban por la Zemschina, asaltando, asesinando y confiscando propiedades con impunidad. Los nobles sospechosos de deslealtad, a menudo con los pretextos más débiles o simplemente porque Iván codiciaba sus tierras, eran brutalmente ejecutados, a veces junto con sus familias y sirvientes. Sus propiedades eran incautadas e integradas en la Oprichnina. Las atrocidades cometidas por los Oprichniki fueron monstruosas. Se deleitaban en torturas públicas, quemando víctimas vivas, empalándolas, ahogándolas o sometiéndolas a muertes lentas y agonizantes. Fueron particularmente brutales con los sospechosos de deslealtad, a menudo involucrando a familias enteras en la retribución. El impacto psicológico fue devastador, nadie estaba a salvo, no se podía confiar en nadie. La sospecha y el miedo impregnaban todos los niveles de la sociedad. Uno de los episodios más horribles fue la masacre de Nóvgorod 1570. Iván, convencido por falsas acusaciones de que la próspera ciudad de Nóvgorod conspiraba para desertar a Lituania, marchó con sus Oprichniki hacia el norte. Durante semanas, torturaron, asesinaron y saquearon sistemáticamente a los habitantes de la ciudad. Miles fueron asesinados, muchos ahogados en el helado río Volkhov después de ser atados a trineos. Las iglesias fueron profanadas, los monasterios saqueados y las propiedades destruidas.
La ciudad, un centro de comercio y cultura que alguna vez fue orgulloso, quedó completamente devastada, su población diezmada. Iván dejó un páramo a su paso, avanzando hacia Pskov, donde solo una intervención milagrosa o quizás el capricho de Iván salvó a la ciudad de un destino similar. La oprichnina desestabilizó por completo a Rusia. Destruyó el antiguo orden político, devastó la economía, despobló vastas extensiones de tierra y creó una atmósfera de terror omnipresente. Irónicamente, también debilitó las defensas de Rusia, ya que los oprichniki a menudo estaban más interesados en el saqueo interno que en la defensa externa. Cuando un ejército tártaro de Crimea atacó Moscú en 1571, los oprichniki resultaron ineficaces y la ciudad fue saqueada y en gran parte quemada, una humillante derrota para Iván. Esta humillación finalmente llevó a Iván a abolir la oprichnina en 1572, condenando a sus antiguos líderes e incluso ejecutando a algunos de los propios oprichniki. Pero el daño ya estaba hecho, el legado de terror permanecía. En medio de la oprichnina y la escalada de la locura, llegó la atrocidad más impactante y personal de la vida de Iván, el asesinato de su propio hijo mayor y heredero, también llamado Iván. El zarevich Iván Ivanovich era un joven capaz, respetado por muchos, y era un contrapunto potencial a la creciente tiranía de su padre. Estaba casado con Elena Sheremeteva, quien estaba embarazada en noviembre de 1581. Un día, el zar, en uno de sus notorios arrebatos de ira, irrumpió en los aposentos de su hijo y comenzó a golpear a su nuera, posiblemente por su vestimenta inmodesta o alguna ofensa percibida, lo que provocó que abortara. El zarevich Iván, al escuchar los gritos de su esposa, se enfrentó a su padre, acusándolo airadamente de causar el aborto y exigiendo respeto para su esposa. La discusión escaló furiosamente. El viejo zar, cegado por la ira y quizás alimentado por años de paranoia y frustración, agarró su pesado y puntiagudo bastón y golpeó a su hijo en la cabeza. El golpe fue fatal. Iván Ivanovich se desplomó, sangrando profusamente por la cabeza. La furia del zar se disolvió inmediatamente en un horror y desesperación abyectos. Se dice que acunó a su hijo moribundo en sus brazos, sollozando incontrolablemente, pidiendo perdón, gritando que había matado a su única esperanza, a su amado hijo. El zarevich agonizó durante unos días, según los informes, perdonando a su padre, antes de sucumbir a su herida el 19 de noviembre de 1581. El asesinato de su heredero sumió a Iván en un profundo e inconsolable dolor y un estado aún más profundo de angustia mental. El remordimiento fue inmediato y abrumador. Pasó días postrado en oración, convencido de haber cometido un pecado imperdonable, vagando por el palacio como un fantasma. Esta fue una tragedia de proporciones shakespearianas, un rey, impulsado por sus demonios, aniquilando su propio futuro. Los últimos años de la vida de Iván estuvieron marcados por una mayor desesperación, un comportamiento errático y continuos estallidos de violencia. Se obsesionó con la muerte y el pecado, haciendo peregrinaciones, recolectando reliquias y contribuyendo con vastas sumas a los monasterios en expiación por sus atrocidades, especialmente el asesinato de su hijo. Sin embargo, estos actos de piedad a menudo eran interrumpidos por nuevos paroxismos de ira y crueldad. Su salud se deterioró rápidamente. Sufría de un dolor intenso, posiblemente por sífilis, y su físico una vez poderoso se volvió hinchado y enfermo. Su temperamento volátil se intensificó. Estaba plagado de pesadillas y alucinaciones, a menudo gritando a torturadores invisibles. Su política exterior fue en gran parte desastrosa en estos últimos años, particularmente la prolongada y finalmente infructuosa Guerra de Livonia, 1558 a 1583, que agotó los recursos de Rusia y no logró asegurar el acceso al mar Báltico. El 18 de marzo de 1584, Iván el Terrible murió mientras jugaba al ajedrez. Tenía 53 años. La causa inmediata de la muerte se atribuyó a un derrame cerebral o causas naturales, dada su mala salud. Sin embargo, los susurros de juego sucio han persistido durante siglos.
Exámenes forenses modernos de los restos de Iván en el siglo XX revelaron niveles inusualmente altos de mercurio, arsénico y plomo en sus huesos. Si bien el mercurio a veces se usaba como tratamiento para la sífilis, una enfermedad que Iván pudo haber tenido, los niveles encontrados fueron significativamente más altos que las dosis terapéuticas, lo que sugiere fuertemente un envenenamiento a largo plazo. Fue envenenado lentamente por sus cortesanos, desesperados por poner fin a su aterrador reinado. Fue un asesinato deliberado y rápido orquestado por quienes lo rodeaban y temían por sus vidas, especialmente a medida que se volvía más errático y peligroso. La evidencia es convincente pero no del todo concluyente. Si es cierto, sería un final trágicamente irónico para un gobernante consumido por la paranoia, ser finalmente desechó por la misma traición que tanto temía y castigaba sin piedad. Iván el Terrible dejó un legado complejo e indeleble. Fue sin duda una de las figuras más fundamentales de Rusia, un gobernante de profundas contradicciones. Por un lado, fue el arquitecto de la autocracia rusa, estableciendo el Estado poderoso y centralizado y el concepto del zar como un gobernante absoluto, divinamente designado. Expandió enormemente el territorio de Rusia, transformándola de un principado regional en un imperio multiétnico. Sentó las bases para el futuro poder ruso, creando nuevos códigos legales y un ejército más moderno. Por otro lado, fue un tirano monstruoso, un hombre cuyos demonios personales desataron un reinado de terror inimaginable. La oprichnina, sus brutales purgas y la destrucción sistemática de la antigua nobleza dejaron una profunda cicatriz en la sociedad rusa, erosionando la confianza y fomentando una cultura de miedo que persistiría durante siglos. Su asesinato sin sentido de su propio heredero sumió a Rusia en una crisis de sucesión que condujo directamente al devastador periodo tumultuoso, 1598 a 1613, un periodo de guerra civil, hambruna e intervención extranjera que casi destruyó el Estado ruso. Iván el Terrible sigue siendo una figura inquietante, un testimonio del poder corrosivo de la autoridad sin control y de las devastadoras consecuencias del trauma infantil en la psique adulta. Su vida, un caleidoscopio de brillantez y salvajismo, expansión y destrucción, se erige como un escalofriante recordatorio de que incluso los gobernantes más asombrosos pueden ser trágicamente deshechos por la misma oscuridad que abrazan, dejando un legado tan complejo y aterrador como su perdurable nombre. El primer zar de Rusia fue, en verdad, terrible en cada sentido de la palabra.